Hermanas y hermanos, la celebración de esta tarde y la ocasión con que la hacemos, con el recuerdo a los refugiados, nos ofrece tres posibles temas muy a propósito para animar nuestra vida cristiana. Voy a dedicar una primera reflexión muy breve al tiempo ordinario, como se llaman los domingos a partir de este hasta el tiempo del Adviento, con la intención de que nos animemos a vivir la espiritualidad propia del tiempo ordinario. Naturalmente dedicaré unas palabras a comentar el Evangelio que acaba de ser proclamado. Pero era indispensable, en tercer lugar, hacer una referencia al problema de los refugiados. Para eso os confieso que no me he sentido capaz de hacerlo, me falta conocimiento y experiencia, y he invitado a Tiscar de la comunidad de San Egidio a que lo haga ella. Para vivir cristianamente el tiempo ordinario. Lo comenzamos este domingo después de largos meses con tiempos fuertes litúrgicos, Adviento, Navidad y Epifanía, Cuaresma, Pascua, Pentecostés. Hoy recuperamos el tiempo ordinario. Os confieso que siempre me he sentido a disgusto con este nombre para este largo periodo de tiempo litúrgico, porque hay en las vidas de los creyentes un tiempo ordinario. Si atendemos a lo que los diccionarios nos dicen a propósito de ordinario, lo normal es que no nos digan que es lo no especial, ni asombroso, ni extraordinario. A veces todavía peor, se dice que es equivalente a tosco, a vulgar. ¿Os parece que la vida de los hombres en cualquier momento puede ser llamada tiempo ordinario? Y sobre todo, refiriéndonos a la liturgia. Creo que no, porque a la luz de la fe, todos los días de la vida de una persona están llenas de maravillas, de verdaderos milagros. En primer lugar, porque el ser humano mismo es la maravilla por excelencia. Lo decían ya los pensadores antiguos, muchas cosas asombrosas hay en el mundo, pero ninguna lo es tanto como el ser humano. Y en el Salmo 8 hemos cantado 1000 veces, lo hiciste al hombre poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Siendo esto así, todos los días de la vida del hombre, vividos a la altura de su vocación, no pueden por menos que reflejar esa condición maravillosa, esa gloria, esa dignidad del hombre. Por otra parte, concebimos los actos destinados al culto, a la vida religiosa con frecuencia, como paralelos a la vida normal, diaria de las personas. No caemos en la cuenta de que la religión y los actos religiosos están destinados a ayudarnos a tomar conciencia de la dimensión trascendente que posee siempre la vida humana, la vida de todos los humanos. El culto espiritual, escribía San Pablo a los romanos, el culto espiritual es ofrecer los propios cuerpos, y todos dicen, eso significa las propias vidas, como víctima santa agradable a Dios. Las fiestas y los actos religiosos son indispensables para el mantenimiento de la fe. Pero ser creyente consiste fundamentalmente en una forma renovada de ejercicio de la existencia humana que genera
nuevos hábitos del corazón, nuevas actitudes existenciales, nuevas formas de vida, también de vida ordinaria. Y a esa luz, a la luz de la fe, los creyentes podemos descubrir. Estamos llamados a descubrir, como San Francisco, que todas las cosas de Dios llevan significación y a entonar como Él el cántico de las criaturas. Como San Juan de la Cruz, a ver el mundo todo como transformado por el amor de Dios y cantar como Él: mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, el silbo de los aires amorosos. Es verdad que en la vida del creyente nunca faltarán momentos extraordinarios que nos llevan a decir, como a Pedro, cuando la transfiguración: qué bien se está aquí. Pero justamente en tiempos de avance de la secularización como los nuestros, los grandes maestros espirituales nos han enseñado a descubrir lo que ellos llaman la mística de la cotidianidad, que consiste sencillamente en vivir la experiencia de Dios en las experiencias humanas de la vida más ordinaria, escuchando en ellas la voz tan callada como inconfundible de Dios y descubriendo su presencia y la presencia de su gracia. Se ha dicho con toda razón: no busques a Dios en ningún lugar que no sea todas partes, ni en ningún momento que no sea todos los momentos. Por eso hay una espiritualidad de ese tiempo ordinario que nos invita fundamentalmente a vivir la vida cotidiana más ordinaria, desgranando en ella nuestra condición de creyentes. O como decía el prior de Tessé, viviendo cada día como el hoy de Dios. Una palabra sobre el Evangelio que nos ha sido proclamado. La verdad es que leído tal como nos lo presenta la liturgia, a mí me resulta un texto de difícil comprensión, pues que además está expuesto a comprensiones equivocadas. El texto forma parte del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, y este capítulo contiene la elección, el llamamiento de los apóstoles por sus nombres propios y su envío literalmente para expulsar demonios, curar enfermedades, anunciar, proclamar la llegada del reino. Después el texto contiene las instrucciones para realizar de la mejor manera esta misión tan delicada. Las condiciones de la misión parece una llamada a previendo el miedo en el ánimo de los discípulos, a responder a ese peligro y responder en los términos en que indica justamente el Evangelio que hemos leído hoy. No les tengáis miedo, comienza diciendo. Ellos, los que se van a oponer a la proclamación del reino, pueden matar el cuerpo, quitar la vida terrena. Y el texto sigue: temed más bien al que puede destruir la vida entera, enviando al hombre al fuego eterno. Recomienda aquí Jesús a los discípulos que teman a Dios. Literalmente parece así, pero en absoluto puede pensarse eso. Esto chocaría con el mensaje de Jesús en su integridad. El Evangelio del Reino es el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Mirad qué amor nos tiene el Padre, que podamos llamarnos sus hijos, pues lo somos. Y por eso
La actitud del hombre para con Dios, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y en la misma Escritura leemos que el amor expulsa el temor. Dios es descrito como Dios de la paz y del amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia. Y más textos literales. Si no tengo amor, nada soy, canta San Pablo. Por eso, ese temed más bien no es una recomendación del miedo para con Dios. El temor de Dios en la Escritura es una expresión para ese rasgo de la actitud del hombre para con Dios, cuando el hombre toma conciencia de la condición divina que exige del hombre respeto sumo, piedad, fidelidad, obediencia al cumplimiento de su voluntad. Estas actitudes no se derivan del reconocimiento del poder de Dios y de los castigos que pueda infligirnos, sino que son el eco en nosotros del carácter único de Dios, que resume la descripción de nuestra relación con Él bajo la forma de la triple actitud teologal: fe, esperanza y caridad, que es el fundamento de cualquier relación con Dios. El texto que nos ha sido proclamado resume esa actitud fundamental en la confianza plena, incondicional de los creyentes en ese Dios que habita en su interior, que acompaña su vida, que los atrae hacia sí como el cumplimiento de sus anhelos, la respuesta a sus preguntas y el sentido a sus vidas, que resume la palabra, la más propia, la que mejor resume lo que significa la religión, de la salvación. Y la salvación no se teme, se busca, se desea y se alcanza, y con ella la felicidad, por la misericordia infinita de Dios. Vamos ahora a pensar en el motivo que envuelve nuestra celebración, el Día de los Refugiados. Tarde nos hemos reunido para rezar y para recordar a muchos hombres, mujeres y niños que han perdido la vida mientras realizaban viajes desesperados por mar o por tierra que deberían haberles conducido a la salvación. En lo que va de año, casi 2.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Y hemos escuchado del Evangelio de Mateo que ante las dificultades del mundo, Jesús dice a sus discípulos: no temáis. Y es que a pesar de todo nuestro progreso, vivimos en un mundo lleno de miedos que nos enseña a desconfiar del otro, cuando no a considerarlo como un enemigo. El miedo deforma la realidad, nos hace ver como peligrosos a los que en realidad están en peligro. Por eso se construyen muros. Los muros son fruto del miedo y los muros no son solo físicos. Hay muros que se levantan con las palabras, con la ideología y con la indiferencia. Morir de esperanza, que es el título de este encuentro nuestro en el que recordamos a todas estas personas. Morir de esperanza es un contrasentido amargo e injusto que nos obliga a ser hombres y mujeres de esperanza. Tenemos, sí, el deber de la esperanza, el deber de ofrecer motivos de esperanza. No podemos asistir a estos acontecimientos trágicos que hieren la humanidad sin el sobresalto de conciencia, sin revelarnos a la muerte, sin tejer una red de resistencia al mal. Por eso nos hemos reunido tantos esta tarde aquí, como compañeros de camino en esta tarea.
¿Y qué podemos hacer? En primer lugar, conocer la realidad, no mirar para otro lado ni dar pábulo a falsos prejuicios. Porque la cruda realidad es que el número de personas que han llegado a Europa a través del mar se ha reducido en 2/3 en comparación con los que llegaron el año pasado. Si durante los 6 primeros meses de 2016 habían llegado 231.000 personas, en lo que va de 2017, solo 83.000 han alcanzado las costas de Europa. Lo que sí ha aumentado, sin embargo, es el porcentaje de los que mueren. Si el año pasado moría una persona por cada 42 inmigrantes que lograron llegar, este año ha perdido la vida una persona por cada 32 inmigrantes que han conseguido llegar a nuestras costas. En segundo lugar, debemos trabajar para salvar, para acoger y para integrar a todos los que llegan. Así es como han nacido los corredores humanitarios, puentes de solidaridad que han hecho posible la llegada legal y segura de más de 800 refugiados a Italia y que soñamos puedan llegar pronto a España. La experiencia de los corredores humanitarios demuestra que el contacto con el que sufre saca lo mejor que hay en nosotros y cohesiona la sociedad. Y en tercer, pero no en último lugar, debemos creer en las palabras del Evangelio que constantemente nos invitan a no tener miedo y que constantemente también nos piden cambiar este mundo, porque es posible. Ante la muerte trágica de miles de hermanos y hermanas nuestros, nos consuelan las palabras de Jesús: hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Para Dios, ninguno de estos hermanos nuestros se ha perdido. Sabemos que Él ha acogido en su misericordia sus vidas rotas y sabemos también que Él combate junto a nosotros la batalla por la vida y por la resurrección de la humanidad. A nosotros nos toca la responsabilidad de creer y la alegría y el esfuerzo de amar. Que nuestra oración por ellos sea un corredor que nos une a su esperanza y que nos recuerde cada día la urgencia de construir un tiempo y un mundo nuevos donde nadie más muera así. Que así sea. Junto con Yaguiné y Fodé, los 2 niños de Guinea-Conakry, fallecidos el 2 de agosto de 1999, al morir congelados en el tren de aterrizaje de un avión con destino a Bruselas, y al pequeño Aylan Kurdi, de 3 años, cuyo cuerpo apareció en las costas griegas el 2 de septiembre de 2015. Recordamos a las 4.321 personas que en el último año han perdido la vida en el Mediterráneo o en rutas terrestres, mientras buscaban una tierra de esperanza para ellos y sus familias. De muchos de ellos no sabemos los nombres, pero hoy les recordamos, porque sabemos que esos nombres están escritos en el corazón del Padre que no olvida a ninguno de sus hijos. Recordamos al pequeño Omar, a Sara, Mariam, Kadila, George, Luki, todos ellos sudaneses que huían de la guerra y murieron el pasado fin de semana en el Mediterráneo central junto a otras 120 personas en el naufragio de una barcaza que partió de Libia. Recordamos a los más de 40 muertos de sed que fueron abandonados en el desierto a finales de mayo en el norte de Níger. Entre ellos había 3 bebés
y 2 niños. Según el testimonio de los supervivientes, el camión en el que viajaban habría sufrido una avería. La mayor parte de ellos procedían de Ghana y de Nigeria. Recordamos a Jessica, Fable, la pequeña Aisha, Miriam y Faith, que estaba embarazada, a Happiness y Blessing, de Nigeria, a Abdallah y Ali, sudaneses, a Musa, de Guinea-Bissau, a Abdul Rashim y Sujob, de 15 años, de Bangladesh, que murieron junto a 266 personas este mes de mayo en varios naufragios ocurridos también en el Canal de Sicilia, en la tristemente célebre ruta central del Mediterráneo que une Libia con Italia. Recordamos a Ousmane y George, de Camerún, y a Chongal, de Senegal, que aparecieron muertos junto a otros 3 refugiados la mañana del 24 de abril ante las costas de la isla de Lesbos, en el mar Egeo, tras naufragar un bote con un número indeterminado de personas. Con ellos recordamos a Fairuz, Amal y a los pequeños Belal y Abdullah, de 5 y 3 años, procedentes de Siria, cuyos cadáveres aparecieron al norte de la isla. Recordamos a la mujer, al niño y al hombre fallecidos el 11 de abril, tras volcar la embarcación neumática en la que viajaban, junto a otras 30 personas, en las inmediaciones de la isla de Alborán. Junto con ellos recordamos a los 3 subsaharianos, cuyos cadáveres fueron encontrados en aguas próximas a Algeciras el 24 de marzo, y a los 3 fallecidos a comienzos de junio, al ser engullidos por las olas, cuando la patera en que viajaban volcó en el estrecho de Gibraltar. 68 africanos subsaharianos han perdido la vida en el último año tratando de llegar a España. Recordamos a Soleimán, Mike, Ismael, Ibrahim, originarios de Gambia, que perecieron junto a otros 142 personas a finales del mes de marzo, procedentes de Libia, según el testimonio de un joven gambiano de 16 años, superviviente de la tragedia. El adolescente relató que la embarcación partió de Sabrata, Libia, y pocas horas después empezó a hacer aguas. Él sobrevivió porque se agarró a un tanque de combustible hasta que fue rescatado. Recordamos a Samuel Kamamba, de 4 años de edad, y a su madre Veronique Sassi, ahogados el 14 de enero en el estrecho de Gibraltar y originarios de la República Democrática del Congo. El cuerpo de Samuel fue encontrado en una playa de Barbate, en Cádiz. A sus 4 años, cumplidos en diciembre, Samuel Kabamba era un niño más. Le gustaba disfrazarse y jugar al fútbol. Su equipo era el Real Madrid. Las olas arrastraron a Veronique hasta la costa de Argelia. Allí apareció a cientos de kilómetros del cuerpo de su hijo, al que han llamado el Ailán español. A su madre le había sido denegado un visado de acceso a Europa para operarse de un tumor en el cuello
que le causaba terribles dolores. Desde el 2014 han fallecido 474 menores intentando llegar a Europa. Recordamos a Ahmed, de 15 años, Farouk, Amal, Víctor, jóvenes egipcios, a Mensur y Johannes, de Eritrea, a Osman, Paul y Juliet, de Sudán del Sur, a Berane y Dawid, de Etiopía, ahogados en Bug Rasid, Egipto, el 20 de septiembre de 2016, junto a más de 400 personas. Muchos de ellos eran mujeres y niños que no pudieron nadar. Recordamos a Milé, eritrea de 17 años, atropellada por un camión en Ventimiglia, Italia, mientras intentaba llegar a Francia junto a su familia. Con ella recordamos a Segay, de 16 años, atropellado en Calais, Francia, el 21 de enero de 2017. Con ellos recordamos a Arif, de 18 años, y Yasser, de Pakistán, a Faisal, iraní, a Yawad, Nazar y otros 3 jóvenes afganos hallados muertos en una furgoneta en Bulgaria. Recordamos a Milé, recordamos a Falad y Ardí, iraquíes, que murieron de frío tras andar 48 horas por la frontera entre Turquía y Bulgaria. En la misma zona perdieron también la vida Aisha, de Somalia, Tayyeb, de Pakistán, y Yawid, de Afganistán. Recordamos a Idrissa Diallo, joven de Guinea-Conakry, falleció a los 21 años en el CIE de la Zona Franca de Barcelona en enero de 2012. Había saltado la valla en Melilla el 5 de diciembre de 2011 en busca de una vida mejor, y la policía lo detuvo por no tener papeles y encontrarse en situación administrativa irregular. Fue recluido en el CIE, donde falleció. Su cuerpo ha sido encontrado y reconocido este año 2017 en un nicho anónimo en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona. Con él recordamos a todos los retenidos en los CIEs, espacios de sufrimiento y de vulneración de los derechos humanos, donde muchas personas son recluidas sin haber cometido ningún delito. Recordamos a todos los hombres, mujeres y niños que han muerto en cualquier lugar del mundo, intentando atravesar las fronteras visibles o invisibles que dividen este mundo entre ricos y pobres. Recordamos especialmente a los que han perdido su vida en el desierto mexicano intentando entrar en Estados Unidos. Pidamos por nuestra Europa, para que no reniegue de sí misma, construyendo muros y acrecentando distancias, sino que sepa construir puentes, acoger y socorrer. Pidamos para que se implanten los corredores humanitarios en España y en todos los países de Europa.
Pidamos por Siria, afligida por 6 años de guerra y violencia, para que llegue pronto la paz y todos los secuestrados sean liberados. Pidamos también por África y sus hijos, para que nuestra invocación sea el preludio de un futuro lleno de esperanza. Pidamos por las mujeres humilladas y víctimas de la trata, heridas en el cuerpo y en la dignidad, por los pequeños obligados a perder la infancia por el trabajo forzado, por la explotación y por el uso de las armas, por las víctimas del tráfico de órganos. Pidamos por el Papa Francisco, que trabaja por la paz y la misericordia, ejemplo de amor por los últimos. Pidamos por toda la Iglesia, para que, incluso en medio de las tempestades de la historia, prosiga su camino firme en la fe.